Muy buenas tardes. A todas y todos nuestros usuarios y demás comunidad pitaleña queremos desearles un año de prosperidad, abundante en éxito y mucha salud. Iniciamos ese 2012 con una ejemplar historia de vida, de cuna cafetera y de arraigo campesino. Este pitaleño ha logrado trascender gracias a su visión y sentido de pertenencia. En poco tiempo, pero con mucho esfuerzo, ha logrado mostrar no solo a Colombia, sino también al mundo, que el cultivo de café va más allá de un proceso o una tradición. Nuestra cultura cafetera es más que el soporte de la economía, es el símbolo de sueños y de muchos proyectos. Eso lo ha logrado entender muy bien el fundador de la reconocida marca Café Pitalló, don Edgar Arregui, excelente empresario de la región que fundamenta su éxito en el temor a Dios y la disciplina con la que cada día trabaja. Bienvenidos, esto es Personajes. Muy buenas tardes, bienvenido al espacio Personaje, don Edgar. Sí, Cristian, muy buenas tardes. Le agradezco por haberme tenido en cuenta en este espacio de Canal 9 para participar ahí, que me parece muy importante. Listo, don Edgar, comencemos contándole a los paisanos suyos quién es Edgar Arregui, el origen de Edgar Arregui. Edgar Arregui viene de una familia cafetera donde campesinos, donde se habitó, donde la niñez en la vereda San José, y ahí pasamos a seguir trabajando con el café, porque igualmente venimos de familias cafeteras, y a través de eso venimos trabajando en el campo hasta el 94 y ahí arrancamos con el negocio del café. Bueno, Edgar, ¿usted qué recuerda de esa niñez suya? ¿Cómo era? La niñez, pues igualmente nos tocó una gran parte en el campo, en la vereda San José. De ahí estuve viviendo un tiempo acá en el Puital, y de ahí después estuve estudiando en el colegio, en la escuela de niños, y ahí nos volvimos para el campo, y pues igualmente de la niñez esa parte era muy poco, porque en los campos no había ni polideportivos, ni había canchas de básquet como lo hay ahora, ni nada. Digamos, las escuelas eran solamente escuelas para estudiar y nada más. ¿Cómo usted recuerda ese Pital de esa niñez suya? En ese tiempo la tienda más grande que acá era la de la señorita Fanny. Igualmente el Pital, yo pienso que era la mitad de lo que hay en este momento. ¿Cómo usted valora esa situación del cafetero en ese tiempo? Los cafetales eran mínimos, en ese tiempo eran puros cafetales de arábico, como tradicionalmente le llamamos común, y los cafetales eran pequeños, todo el mundo tenía parcelas pequeñas y no era tecnificado. La tecnología en ese tiempo del café no era tecnificado, sino todo el mundo y hacía por ahí 2 limpias y lo cogía cogía las cosechas de cada año y lo llevaba 2 veces y listo. ¿Quién impulsó en usted ese amor, pues obviamente a sembrar su primer cafetal? Pues donde la casa, que igualmente le dan un pedazo a uno, un lote, para que sembrara café ahí, y que uno con esa plata se tuviera para que comprara las cosas que uno necesitara. Entonces pues de ahí uno comenzó a sembrar los primeros palos y le da uno moral, porque uno cogía sus cosechas, dijo eran 10 libras, 20 libras, pero igualmente eso era lo que uno le impulsó para seguir sembrando y querer la caficultura y querer el café, porque pues uno veía la rentabilidad y uno pues era la única plata que uno cogía, y de ahí para acá se le dio a uno la oportunidad de que se enamorara del café. Don Edgar, ¿usted recuerda cuál fue su primer sueldo? La primera ganancia del café fue un lote que me daba un pedazo que sembramos, y igualmente cogimos como unas 5 libras, pero no me acuerdo realmente lo que valió ese café, pero eso fue muy mínimo. Don Edgar, su señor padre, don Carlos Arregui, un importante cafetero, empresario del municipio, ¿qué le enseñó a usted? ¿Qué recuerda de esa enseñanza de su papá y de su mamá también? La enseñanza en la caficultura pues igualmente era trabajar,
cuando arrancamos en la vereda San José, en ese tiempo él se metió fue en el cultivo de la caña. Él comenzó con el cultivo de la caña y tenía unos cañales grandes y ahí se comenzó a sembrar café y nos llevaba a trabajar en el cultivo de la caña, todo el mundo era a trabajar, así nos llegaba engañados que era una pelota y que íbamos a jugar con una pelota para que uno fuera a trabajar, y igualmente cuando uno llegaba ya al trabajo pues no era ya una pelota sino era trabajo, y ya no se podía volver para la casa y lo que tenía que estarse por allá con ellos. Bueno, ¿eran intensas entonces esas jornadas de trabajo? Totalmente, eran intensas, y papá ha sido muy trabajador y totalmente trabajador, y no como ahora que uno dice la entrada digamos es a las 7 y la salida a las 5 de la tarde o a las 4. En ese tiempo la entrada era a las 5:30 de la mañana y por tardar a las 6 estar en el corte cuando amaneciera, y por la tarde la salida era cuando se anocheciera, y no era cuando la gente, el trabajador o uno quisiera ir, no cuando el patrón o el papá le dijera camine. Bueno, aparte de su señor padre, don Edgar, ¿hubo alguien también que le dijo continúe por esa senda de café? No, señores, la continuación fue con papá, que igualmente de ahí arrancamos y trabajando con el café y yendo por esos lotes, como en el 80 o el 79 él se vino para el hospital a colocar un negocio y entonces digamos que quedamos como solos en la parte del campo. Entonces él nos había dado un lote y si arrancamos en la siembra del café, seguimos haciendo lo mismo, trabajando, luchándola, pero trabajando sobre el café. Para un cafetero, ¿qué es un buen café? Para un cafetero un buen café, en ese momento, en el tiempo de antes, un cafetero no sabía que era un buen café. Más antes un cafetero cultivaba el café y si lo cogía, era quitarle totalmente la cáscara, limpiarlo y se vendía oreado, era bien oreado. En este momento la caficultura ha cambiado y ya es un buen café, es con una tanificación, con un cuidado totalmente, y con la cogida, donde la recolección, el desherezo, la lavada, y tener un café de excelente calidad debe ser secado inmediatamente después de lavado y tener una taza especial, hay que cantarlo y tener una taza especial, porque hoy en día ya se utilizan mucho los cafés de calidad. Don Edgar, ¿en qué momento ya arrancó, por decir algo, ya su vida comercial? La vida como comerciante arrancó donde el 96, que hubo un verano, me parece que fue en el 96, que hubo un verano inmenso. Yo tenía una finca en Bajo Minas y la finca era muy buena, producía entre 700 y 800 cargas de café, y hizo un verano que igualmente casi se seca todo, y ahí dependió el arranque a yo volverme un comprador de café, porque igualmente yo de la finca dependía y yo me parecía que yo lo tenía todo, y con ese verano digamos quedamos sin nada, o fracasamos. Entonces de ahí dependió que papá me ayudó a conseguir 1 millón a interés. En ese tiempo la carga de café valía 40.000 pesos y con eso arranqué. Y arrancábamos comprando café y ahí para acá me volví negociante de café y comprador, que fue como del 96 para arriba hasta ahora. Bueno, y le ha ido muy bien. Sí, pues al principio fue muy duro porque pues igualmente no tenía estructuras para secarlo, tocaba irlo a secar en Depopán. Tocaba bregar mucho, tuve unos secaderos arrendados de Aurelio frente a la policía y tuve arrendado otra casa en otra parte y seguí luchando de esa manera hasta que conseguí la casa arrendada de Alejandro Guauña. Ahí estuvimos viviendo 2 años y de verdad era muy duro porque pues tendríamos que comprar café para ganar, para sostenernos nosotros, para el estudio de los muchachos, y estaba metiéndole a la finca que tenía en Los Ríos
estaba metiéndole a esa finca para ver cómo seguía adelante con el cultivo del café. Bueno, don Edgar, en ese tiempo sí había apoyo de parte del Estado, por parte de la Federación para los cafeteros, había garantías para seguir sembrando. No, pues igualmente la idea de la federación era hacerle unos créditos a uno para que uno sembrara café, pero garantías como cafetero si le perdió una cosecha o algo, nunca lo tuvimos ni nada. Igualmente después de ese fracaso quedamos sin nada y sin nada quedamos. Y, y como garantías de la federación o del comité o ayudas de alguna parte, de alguna entidad, nunca la tuvimos. Digamos, la economía cafetera es la que ha ayudado precisamente a la evolución comercial del Pital. Sí, de verdad, Cristian, digamos, la zona cafetera o la industria cafetera, porque es una industria, es lo que ha evolucionado el municipio del Pital, y no solo el municipio del Pital, sino digamos Colombia, porque usted ponía a ver aquí en el Pital o donde sea el cultivo del café, los cafeteros son muchos, hay mucha gente que vivimos del café, directa o indirectamente se vive del café, porque vive el de las papas, vive el cafetero, el ganadero, vive el de la tienda, todo el mundo vivimos del café. Parece que no, pero igualmente cuando no hay cosecha se sienten. Si el cultivo del café no se hubiera impulsado de la manera que se ha impulsado, digamos, en el municipio del Pital, el Pital no sería nada, porque, digamos, hablamos de 30 años atrás, el Pital era muy pequeño y totalmente un comercio muy mínimo, tendríamos muy pocos carros, motos habrían muy pocos. En este momento todo el mundo ya tiene su moto, tiene su carro, carreteras por donde quiera. Entonces el municipio ha evolucionado mucho en negocios. Más antes en el municipio del Pital, ustedes que quedaban sin carne, me acuerdo cuando mi papá venía a comprar la carne, que tenía que ir a pelear por la carne, porque si se quedaba sin carne ahí, tendría que ir uno a Garzón a comprarla. Y hoy en día usted consigue carne de quiera y fuera de eso, de la que quiere, como la necesite y la que necesite. Igualmente en lo que es almacenes, el otra vez nunca vendía ropa acá y si había muy poco, y ahora uno encuentra más de un almacén, encuentran de electrodomésticos y todo. El Pital ha evolucionado, tenemos motocarros ya para el servicio urbano, tenemos motos a servicio rural, tenemos mucha comodidad ya, tanta comodidad que llega uno a tener que igualmente la plata no alcanza. Qué poquito hace te arrullé en mis brazos cuando iluminaste aquel amanecer.